Bien, perfecto. Mm, vale, entonces, aquí pueden ver mi pantalla, sí, cierto, o sea que estoy viendo en el celular. Bueno, bueno, todos los que están presentes y quienes vean este vídeo conocerán pues de las funciones que tiene Global. Tenemos un apartado de noticias que es uno de los más importantes, pues aquí se pueden informar en tiempo real sobre los últimos acontecimientos del mercado, ¿vale? El webinar de hoy es fundamentalmente para inversionistas, por lo que pues no abarcaré muchas de las funciones que tiene Global, sino las que les son útiles, o las que pueden utilizar, o las que van a utilizar realmente, ¿vale? ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, principalmente estarán en seminarios, porque aquí van a tener ustedes análisis en vivo, en tiempo real, de los mercados financieros en la preapertura de Nueva York o el mercado americano. Si tomaron el curso, pues recordarán que, bueno, igual veámoslo, recordarán que el tema del horario pues es súper importante y bueno, en nuestra zona horaria, el mercado de Nueva York pues sería el que nos viene correspondiendo. Si no estoy mal, sienta acá la apertura de la bolsa, ¿vale? Entonces, los análisis que tendrán en tiempo real serán análisis de preapertura. ¿Para qué les puede ser útil? Bueno, pues para decidir si desean comprar o vender un activo, ¿vale? Ya ustedes también sabrán cuándo es un momento idóneo para hacerlo. Se tienen que combinar esas tres variables. El problema es que, obvio, evidentemente, de ser esto, pues, una verdad absoluta, ¿sabes? Como todo el mundo haría dinero en bolsa y evidentemente no pasa así. Hay momentos donde lo técnico y lo fundamental se juntan, ¿vale? Y para eso, pues, pueden seguir los análisis en vivo que se hacen en las mañanas, ¿vale? Entonces, esa es como la primera información que deben de saber, y es que van a complementar esta información que han tomado en el curso con los análisis que les demos. Ahora, adicionalmente a eso, pues también están las noticias, ¿no? Que bueno, si las siguen día a día y tienen tal vez un poco más de experiencia, aunque los que están aquí presentes, pues no cuentan mucho con ella, esto, pues bueno, de serles útiles, también pueden utilizar pues las noticias, que son de pronto tipos de interés, inflación, etcétera. Pero bueno, para no hacerlo muy complejo, a grandes rasgos solo utilizarían los seminarios. Es decir, en preapertura de Nueva York, ven el en vivo, ¿vale? Ven cuáles son las opciones que en ese momento pues se presentan en el mercado, viables, y en el momento de la apertura de la bolsa, pues hacen sus inversiones. Esto, el broker con el que estamos trabajando se llama Oanda, es uno de los más grandes del mundo, está regulado en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos, que bueno, es un problema regularse allá, entonces con que cuente con esta regulación, pues es bastante. Aquí pues están los instrumentos que van a, van a tradear o bueno, los que nosotros vamos a seguir. Oanda cuenta con muchísimos más instrumentos, pero bueno, creería que con este portafolio es más que suficiente. Vale, entonces voy a pasar el tema del portafolio. Esto lo he reorganizado para que, porque en el pasado tenía pensado cambiar el tema del volumen, pero no me fue posible. El volumen es cuánto tú compras mínimo en el mercado. Y Oanda pues tenía unos volúmenes un poco mayores, entonces tuve que reorganizar la cartera, pero igualmente quedó muy bien equilibrada. Ya les explico cómo funcionaría esta cartera y sus riesgos. Es igual, es muy similar a la anterior, sino que las proporciones pues las he cambiado un poco, ¿vale? He restado peso
a las divisas y se lo he distribuido a las materias primas y a los índices. A ver. No sé qué ha pasado, que se me ha congelado la pantalla aquí, pero debería de aparecer el Excel. Ah, el problema es del Excel. Ah, no les puedo mostrar el Excel. Qué complejo esto. Bueno, denme un momento, intento organizar tal vez lo que haya pasado. No es este el Excel, pero puedo igualmente organizarlo. Bueno, entonces les comento cómo queda la cartera, para que se hagan una idea general de cuánto estarán comprando, cuánto se van a apalancar, etcétera, ¿vale? ¿En qué consiste? Consiste en que por instrumento ustedes estarán apalancados un 165%, es decir, que de tu capital vas a invertir por instrumento el 100% y, o sea, el 100% de tu capital, y a eso le sumarás un crédito que te prestará el broker de un 65% más, ¿vale? Con respecto a tu capital. Entonces, esto quiere decir que por carteras de $600, ustedes comprarán $1,000 por instrumento. Bueno, esto, ¿cómo se traduce? A nivel de apalancamiento, total de la cartera serán apalancados 12 veces, ¿vale? Como se dan cuenta, aquí el mínimo de compra en Forex y en petróleo es una unidad, y esa sola unidad equivale a $1,000. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales tuve que reorganizar la cartera. Ahora, en términos de rentabilidad, ¿esto cómo se traduce? Bueno, y en cuanto a riesgo, igual, si por ejemplo ibas a arriesgar, voy a dar un ejemplo redondo para que se entienda fácil, aunque los porcentajes de riesgo pues son inferiores a estos, ¿vale? Pero voy a dar un ejemplo redondo. Digamos que vas a arriesgar 1%. Esto, bueno, en ese caso, en cuanto al instrumento que tú estés invirtiendo, en ese instrumento vas a arriesgar el 1%, pero como estás apalancado en 165 veces, pues ese 1% a ti te va a representar realmente un riesgo no de 1%, sino de 1,65%. ¿Vale? Ese es el concepto. Ahora, igualmente eso se ve traducido en beneficios. Si, por ejemplo, vas a percibir una ganancia promedio, y estamos hablando de los promedios, ¿cierto? Que son de 3%, no sería
sería casi de un 5%, ¿vale? Entonces, en cuanto a beneficios, esto por un trade normal que hagas en el mercado, un 3%, a ti eso te va a representar casi un 5% de beneficio. Ahora, los riesgos difieren mucho entre cada instrumento, ¿vale? En petróleo se arriesga un poquito más, en índices un poco menos, etcétera. Entonces, pues, aún así, la comparativa de riesgo-beneficio fuese de 1%, pues nos podemos dar cuenta que el beneficio es mucho mayor. Y eso que estamos hablando a nivel individual de instrumentos, ¿vale? Eso es solo, digamos, en el S&P 500, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que durante el mes, pues, eh, irán surgiendo una gran cantidad de oportunidades. Habrá quienes las cojan todas, habrá quienes cojan unas cuantas, ¿vale? Pero se pueden estar haciendo por trade, porque en promedio hagan de cuenta esto como un 5%. Forex da un poquito menos, Forex son divisas, por ejemplo, eurodólar, libra dólar. Estas les pueden dar, por ejemplo, en promedio un 2%, que con su apalancamiento sería como un 3,20, algo así. ¿Vale? Esto calculado para una cartera de $600. Ahora, a varios les he comentado que pueden empezar con mucho menos, porque una de las ventajas de Oanda, que es el broker con el que estamos trabajando, es precisamente esa, que los depósitos son bien bajitos. Entonces, el mínimo de depósito es bien bajito. Entonces, pueden empezar con $200 y el apalancamiento pues ya no sería por 12, sino que el apalancamiento sería por 36. Pero ojo con esto, porque ya esos son números demasiado elevados, ¿vale? Les voy a hacer una idea para que, digamos que tengan un concepto de cuáles son los números sanos de apalancamiento. Normalmente, un fondo de cobertura o alguien que esté utilizando apalancamiento a nivel institucional suele hacerlo un 50%, ¿vale? Del total de su cartera. O sea, ni siquiera se apalanca 2 veces, sino solo un 50% más. Aquí nosotros estamos construyendo una cartera apalancada 12 veces. Bueno, ahora tengamos en cuenta que tenemos una distribución de 7 activos y esto pues obviamente reduce nuestro riesgo significativamente. Por eso digamos que podemos hacerlo, porque a nivel individual estamos apalancados un 65% más, ¿vale? Cuando un fondo de inversión normalmente lo puede hacer. Ahora, ¿cuánto es un apalancamiento muy agresivo en un fondo de cobertura? Pero estoy hablando pues ya de, digamos, billones de dólares. Bueno, hace poco se conoció de un fondo de inversión asiático que se apalancaba 4 veces. Y bueno, la verdad, ese es un ejemplo, o sea, un poco único para que se hagan una idea de cuánto sería lo máximo, pues, que uno se podría llegar a apalancar con esas proporciones, ¿vale? Con billones de dólares. Ese fondo en particular tenía 20 billions y estaba apalancado 4 veces, ¿vale? Entonces tenía en total como unos 80 billions, más o menos, en cartera. Bueno, entonces ahora un inversor pues como ustedes o como yo, pues nos podemos apalancar un poco más porque evidentemente no contamos con tanto dinero y pues nuestros parámetros de riesgos o nuestra tolerancia al riesgo es distinta, ¿vale? Aún así, yo lo que les sugiero es que en el futuro pues vayan reduciendo su apalancamiento, tal vez a 10, tal vez a 8, a 5, mira lo sano. Creo yo que con 5 estarían trabajando más que cómodos. Esto, bueno, entonces hasta aquí pues llega el tema de la explicación. Voy a recordar un poco el tema de Global. Recuerden que todos los días van a tener noticias aquí actualizando los mercados. También todos los días van a tener una sesión en vivo
donde se realizará un análisis técnico, pero ese análisis técnico es importante resaltar que va a ser tomando en cuenta lo que ya se les ha explicado en el pasado, ¿vale? Entonces, ahora, una última cuestión. Si, por ejemplo, no pueden asistir a los análisis en vivo porque lo que sea que tengan que hacer no les permite asistir, también vamos a tener un grupo en Telegram donde vamos a enviar una señal en los activos que, digamos, que se ven bien para invertir en ellos a la apertura de la bolsa, ¿vale? Y cuando se dé una oportunidad que, digamos, que entre dentro de los parámetros de la estrategia, y esa oportunidad esté avanzando, voy a hacer un ejemplo aquí como que muy práctico, digamos que compramos, esto es en gráfico de días, digamos que compramos, o es en 4 horas, compramos aquí y el precio va avanzando y al otro día abre aquí, ¿vale? Vamos a seguir la operación hasta que sea, digamos, un momento idóneo para retirarla, para que asimismo ustedes pues sepan dónde se pueden salir del mercado sin que les signifique mucho trabajo averiguarlo, ¿vale? Obviamente ya queda a discreción de cada uno. Hay momentos en el mercado donde da, por ejemplo, ese 3% y luego retrocede. Pero también hay otros tantos en los que da ese 3% y más, como por ejemplo aquí, que aquí puedes tener un 3 y aquí otro 3 y haces un 6%. Y con apalancamiento eso es casi un 10, ¿vale? Entonces, bueno, de igual manera, pues vamos a seguir las operaciones que hagamos para que pues ustedes tengan una visión completa de lo que está pasando. Eh, bueno, llegado a este punto, se pueden dar cuenta que realmente pueden seguir el mercado y estar informados 100%, o simplemente pueden estar atentos al grupo de Telegram y realizar las operaciones cuando nosotros se las indiquemos. Pero pues ya queda en cada quien si cuánto quieres aprender, etcétera. Bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación porque creo que ha abarcado los temas. Y bueno, paso a responder cualquier pregunta si alguien tiene alguna, claro. Voy a dejar hasta aquí para que puedan ver luego el replay con facilidad.